El dueño del restaurante maltrataba a la empleada todos los días. Un día, después de que ella terminara su trabajo, un hombre millonario corre hacia ella y le pregunta si aún podría ser atendido. Ella entonces lo atiende, y el hombre toma una decisión que la hace romper en lágrimas. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana, cuando Clara entró por la puerta trasera del restaurante Casa Ramón, un local de mediano tamaño situado en una de las calles más transitadas del centro de Valencia. La ciudad ya hervía bajo el sol, y el zumbido de los turistas comenzaba a llenar las aceras. Dentro del restaurante, sin embargo, el ambiente era espeso por otras razones. El calor abrasador de los fogones, el olor persistente del aceite recalentado y, sobre todo, la presencia imponente y áspera de don Ramón. Clara, con 27 años cumplidos, llevaba más de un año trabajando allí. Su jornada comenzaba temprano, mucho antes de que se abrieran las puertas al público, y terminaba bien entrada la noche. Cada día era una repetición de los anteriores: preparar las mesas, repasar los cubiertos, aguantar los gritos de Ramón por cualquier mínima falta. A veces, bastaba con que un vaso no estuviera perfectamente alineado o que una servilleta se doblara con 1 milímetro de diferencia. El castigo era inmediato: una reprimenda pública, un comentario humillante o, peor, la amenaza velada de ser reemplazada. A pesar de todo, Clara jamás levantaba la voz ni respondía, no porque no tuviera carácter, sino porque no podía permitirse perder ese trabajo. Vivía con su abuela Carmen en un piso pequeño en el barrio de Ruzafa, y con la pensión reducida que recibía la anciana, no alcanzaban ni para los medicamentos. Clara, entonces, tragaba el orgullo a diario, en nombre del cariño que sentía por la mujer que la había criado sola desde niña. Esa mañana, como muchas otras, comenzó con una bronca. Ramón entró en la cocina golpeando una sartén sobre la encimera. «Clara, ¿otra vez has dejado el arroz mal tapado? ¿Cuántas veces tengo que repetir las mismas cosas? Esto es una cocina, no una guardería». Clara se giró con la frente perlada de sudor y la voz temblorosa. «Lo siento, don Ramón, revisaré todo ahora mismo». «Sí, claro que lo revisarás. Y más te vale hacerlo antes de que abramos, porque si hoy algún cliente se queja, ya puedes ir buscando trabajo en otro sitio». El resto del equipo agachó la mirada. Nadie se atrevía a intervenir. En Casa Ramón, las reglas eran claras. Quien hablaba, pagaba las consecuencias. Ramón tenía fama de ser un hombre difícil, pero también influyente. Se decía que tenía contactos en otros restaurantes y que podía cerrar puertas con solo una llamada. Clara lo sabía bien. Por eso no lloraba, por eso seguía, aunque el alma le pesara más que las bandejas que llevaba al comedor. Con las manos temblando, volvió a su estación y corrigió el error. Mientras tanto, intentaba concentrarse en lo que realmente importaba: que su abuela tenía comida en la mesa y medicinas en el cajón. Cada día era una cuenta regresiva silenciosa hacia un futuro mejor, aunque ella misma no supiera cuándo o cómo llegaría. Al mediodía, el restaurante se llenó de turistas, familias locales y oficinistas buscando menú del día. Clara, como siempre, se movía con eficiencia, sonrisa disimulada y mirada baja. Su manera de trabajar era impecable, aunque eso nunca fuera reconocido. Las pocas veces que algún cliente destacaba su trato amable o su rapidez, Ramón se apresuraba a adjudicarse el mérito. «Así son todos mis empleados. Aquí se hace lo que yo enseño». Pero en el fondo, Clara sabía que su esfuerzo era único. Era la primera en llegar y la última en irse, la que notaba cuando faltaba sal en las mesas o cuando un cliente parecía disgustado. Nunca pedía nada a cambio, aunque su cuerpo comenzara a resentirse por las horas de pie, por el estrés constante, por el cansancio acumulado que no desaparecía ni con los fines de semana, cuando los tenía. Aquel jueves, sin embargo, algo en el aire parecía distinto. Tal vez era el calor inusual que abrazaba la ciudad desde bien temprano, o quizás era el modo en que los clientes comenzaban a mirar a su alrededor con extrañeza, como si percibieran una tensión que no lograban explicar. A media tarde, mientras Clara secaba unos vasos junto a la barra, una pareja extranjera le preguntó si siempre había tanto movimiento. «Sí, últimamente vienen muchos turistas».
respondió ella, intentando mantener la amabilidad. Valencia está de moda. La pareja sonrió y se fue. Ramón, que había escuchado desde la caja, frunció el ceño. No estás aquí para charlar, Clara. Deja de hacerte la simpática y ve a recoger las mesas del fondo. Están hechas un desastre. Clara obedeció sin protestar, pero esa pequeña interacción le dejó un sabor extraño. No porque Ramón la hubiese reprendido, eso ya era parte del paisaje, sino porque por un instante sintió que había sido vista, que alguien, aunque por un breve segundo, había notado su presencia sin desprecio ni indiferencia. Cuando llegó la noche y el último cliente se marchó, Clara se quedó sola en la sala, terminando de organizar los cubiertos para el día siguiente. Los otros camareros ya se habían ido, como siempre. Ella prefería quedarse un poco más, limpiar en silencio, apagar las luces una a una, respirar. Se quitó el delantal, lo colgó en su gancho habitual y miró por la ventana del local. Las luces de la calle iluminaban la terraza vacía. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta de salida, lista para irse a casa y preparar la medicación de su abuela. Pero justo cuando giró la llave en la cerradura, escuchó el sonido acelerado de unos pasos acercándose. Un hombre con traje oscuro y rostro apurado apareció frente a ella. Levantó la mano con gesto urgente. «Perdona, ¿todavía puedo cenar algo rápido?» Clara parpadeó sin saber qué responder de inmediato. Estaba agotada, su turno había terminado y Ramón no aprobaba atender fuera del horario. Pero había algo en la mirada de ese hombre, algo más allá del cansancio, un tipo de necesidad diferente. Ella dudó unos segundos, luego volvió a abrir la puerta y con voz suave dijo: «Pase, voy a ver qué puedo preparar». Lo que Clara no sabía era que ese gesto, ese pequeño acto de humanidad, acabaría por cambiar el curso de su vida para siempre. El reloj marcaba las 11:15 de la noche, cuando Clara volvió a entrar al restaurante, después de haber cerrado con llave y haberse despedido mentalmente de otro día agotador. Aquel hombre frente a la puerta, con la corbata medio suelta y el rostro marcado por el cansancio, parecía haber salido de una reunión interminable. Su traje, impecable aunque algo arrugado por el paso del día, sugería una posición social distinta a la de la clientela habitual del restaurante. Y sin embargo allí estaba, cruzando la puerta como si buscara algo más que una simple cena. Clara lo observó mientras lo guiaba hacia una de las mesas más próximas a la barra. Él no hizo preguntas, ni comentarios sobre el ambiente semioscuro, ni sobre la ausencia de otros clientes. Solo se sentó, con los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas, como si necesitara un momento de silencio antes de hablar. Clara le entregó una carta algo arrugada, la versión reducida del menú nocturno, y esperó en pie, discretamente distante. «¿Qué me recomienda que no tarde mucho?», preguntó él con una voz serena pero cargada de una urgencia sutil. Ella pensó durante unos segundos. En la cocina aún quedaban ingredientes preparados para el menú del día, y podría improvisar algo sencillo pero decente. Podría hacerle una tortilla de verduras con pan tostado y una crema ligera de calabacín. «Está todo fresco», dijo ella, sin levantar demasiado la voz. El hombre asintió con un leve movimiento de cabeza, sin mostrar entusiasmo, pero tampoco desaprobación. «Perfecto, eso suena bien». Clara se giró y regresó a la cocina. Mientras rompía los huevos y calentaba la sartén, no dejaba de pensar en lo inusual de la situación. Había algo en la presencia de aquel hombre que no coincidía con el entorno. Su forma de mirar el restaurante, sus movimientos comedidos, su silencio tan deliberado. No era el tipo de cliente que pasaba por ahí por casualidad. Mientras la tortilla tomaba forma, pensó en las palabras de su abuela, que solía decir que las personas que llegan tarde a un sitio traen consigo alguna historia no contada. En ese momento, Clara no imaginaba lo acertado de aquel recuerdo. Cuando la comida estuvo lista, la sirvió con cuidado, agregando unos pequeños detalles que sabía que don Ramón jamás aprobaría por considerarlos una pérdida de tiempo. Una ramita de perejil fresco sobre la crema, una rodaja de pan dorado, con aceite de oliva virgen extra. Caminó hacia la mesa con el plato
y lo colocó frente al hombre que la observó en silencio. «Muchas gracias», dijo él mirándola a los ojos de forma directa, pero sin incomodidad. Clara sonrió apenas y dio un paso atrás, como era su costumbre. Pensaba volver a la cocina, pero el hombre volvió a hablar antes de que pudiera irse. «¿Te importa si me quedo solo un momento? No necesito más que esto». «Por supuesto. Tómese su tiempo». Mientras se alejaba, Clara sintió algo extraño en el pecho. No era atracción ni desconfianza. Era una curiosidad que no sabía explicar. Durante los siguientes minutos, lo observó de reojo desde la cocina sin espiar, pero con la atención suficiente para notar que él comía despacio, como si cada bocado significara algo. No era el tipo de persona que tragaba sin pensar. Cada gesto suyo estaba medido, cada pausa parecía deliberada. Cuando terminó, el hombre limpió sus labios con la servilleta de tela, bebió un último sorbo de agua y esperó en silencio. Clara se acercó, lista para retirar el plato, pero él levantó ligeramente la mano pidiéndole que esperara. «¿Cómo te llamas?» Clara dudó. No solía compartir su nombre con clientes, menos aún fuera del horario de atención. Pero por alguna razón, aquella noche, aquella pregunta, no le pareció una invasión. «Clara». El hombre asintió, como si ese nombre confirmara algo que ya intuía. «Gracias, Clara. Esta ha sido la comida más humana que he tenido en días». Ella no supo qué responder. Nunca había escuchado esa expresión, comida humana, pero entendió que no hablaba del sabor ni de los ingredientes. Hablaba de ella, de su gesto, de haberlo atendido cuando podía haber cerrado la puerta. «Me alegra que le haya gustado». El silencio entre ambos se alargó unos segundos. No era incómodo, pero sí intenso. Clara no sabía si debía dar media vuelta o esperar algo más. Fue entonces cuando él se apoyó con más firmeza sobre la mesa y la miró con una mezcla de atención y respeto. «¿Trabajas aquí desde hace mucho?» «Un poco más de un año. ¿Y siempre estás sola a estas horas?» Clara vaciló. Era una pregunta que podría considerarse impertinente, pero el tono del hombre no tenía ni un atisbo de malicia. «Casi siempre me quedo un poco más. Hay cosas que prefiero dejar listas para el día siguiente». Él asintió de nuevo, como si cada respuesta encajara en un rompecabezas que solo él entendía. «Es admirable». Ella sintió que su rostro se calentaba un poco, no por vergüenza, sino por lo inusual de escuchar una palabra así dirigida a ella dentro de ese lugar. «Solo intento hacer bien mi trabajo». El hombre dejó entonces unos billetes junto a la cuenta sin mirar cuánto era, y se puso de pie. Clara notó que la cantidad excedía con mucho lo que costaba aquella cena simple, un par de billetes grandes, de esos que ella solo veía en días especiales. Abrió la boca para decir algo, pero él se adelantó. «Considéralo una forma de agradecer algo que ya no es común, que alguien tenga la delicadeza de atender cuando no tiene por qué hacerlo». Clara apretó los labios. Sintió una mezcla de gratitud y desconcierto. Aquel acto de generosidad no era común, y mucho menos en ese lugar, en ese contexto, en esa vida que ella llevaba. No era necesario, de verdad. «Precisamente por eso lo es», respondió él, con una sonrisa leve, casi imperceptible. Se giró hacia la puerta y antes de salir, se detuvo un instante como si recordara algo importante. «Gracias por tu humanidad, Clara. Te veré pronto». Y sin más desapareció por la misma puerta por la que había entrado. Clara se quedó de pie, con los platos en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Miró el dinero sobre la mesa y luego la puerta cerrada. No sabía si aquello había sido un capricho de un hombre rico o el principio de algo que aún no entendía. Guardó los billetes en el bolsillo con manos temblorosas. Pagaban casi un mes de alquiler. Mientras apagaba las luces del restaurante y se dirigía a casa, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No sabía el nombre de aquel hombre, ni de dónde venía, ni qué buscaba exactamente, pero algo en ella le decía que esa noche no había sido un accidente, que a veces los cambios más profundos comienzan con los gestos más simples, y aunque no lo supiera aún, Clara estaba a punto de descubrirlo.
Clara volvió al restaurante al día siguiente con el cuerpo algo más ligero, como si las palabras del extraño cliente de la noche anterior hubieran aflojado, aunque mínimamente, el nudo que llevaba apretado en el pecho desde hacía meses. Aún sentía el desconcierto por la propina desproporcionada, por la mirada atenta de aquel hombre, por su forma de agradecerle no solo el servicio, sino también su humanidad. La frase quedó dando vueltas en su mente durante toda la mañana. Gracias por tu humanidad. ¿Qué clase de persona decía algo así? ¿Y por qué tenía ella la sensación de que él no se refería únicamente a la comida? Mientras preparaba el comedor, sintió la presencia de don Ramón más cortante que nunca. El dueño no preguntó por la noche anterior, ni reparó en la propina que Clara había dejado discretamente en el cajón de la caja, restando solo lo justo para cubrir su jornada. Sabía que cualquier explicación hubiera sido inútil. Ramón no entendía de gestos nobles ni de gratitud. Solo veía cifras, errores y sumisión. Ese día transcurrió con la misma rutina impuesta. El comedor lleno durante el almuerzo, las comandas que llegaban a la cocina con urgencia, los platos mal devueltos que generaban reprimendas automáticas y las miradas de agotamiento entre los empleados. Pero en Clara había algo distinto. No lo mostraba por fuera, ni sonreía más que de costumbre, pero su mente funcionaba con una agilidad que hacía tiempo no experimentaba. Imaginaba al hombre de traje, su voz pausada, su manera de observar el entorno como si buscara algo más que un plato de comida. Esa noche, después de que el último cliente se fue, Clara repitió su ritual de quedarse a organizar el salón, repasar cubiertos y alinear sillas. Se sentía más tranquila en ese momento del día, cuando el bullicio se había ido y las sombras comenzaban a adueñarse del restaurante. Mientras secaba unos vasos, recordó con nitidez la manera en que el hombre la había observado, no con condescendencia ni con lástima, sino con una especie de reconocimiento silencioso. Una semana transcurrió sin más novedades. Cada día, Clara se levantaba con el mismo cansancio acumulado, enfrentaba la hostilidad de Ramón y volvía a casa, con las piernas entumecidas. Pero cada noche, antes de dormir, se sorprendía pensando en el hombre del traje oscuro, preguntándose si volvería, si había sido una simple coincidencia o si, de alguna forma inexplicable, aquel encuentro tenía un propósito mayor. La respuesta llegó la noche del siguiente jueves. Pasaban unos minutos de las 10 cuando Clara, ya con el delantal en la mano, escuchó el leve sonido de la campana de la puerta. Era raro, ya que a esa hora el restaurante estaba prácticamente cerrado y la mayoría de las luces apagadas. Al girar hacia la entrada lo vio. Estaba ahí, como si nunca se hubiera ido, con el mismo traje elegante, aunque esta vez sin corbata, y con una expresión menos cansada que la anterior. Caminó hacia una de las mesas del fondo sin decir palabra, como si conociera el camino. Clara lo siguió con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No sabía si debía saludarlo como a un cliente habitual o simplemente atenderlo como la vez anterior. Él le facilitó la decisión con un gesto amable. ¿Puedo molestar por una cena más? Por supuesto, respondió ella. Voy a preparar algo sencillo, si le parece bien. Confío en tu criterio. El tono era sereno, sin adornos, pero lleno de intención. Clara asintió y fue a la cocina, esta vez sin dudar. Mientras cocinaba un plato de pasta con vegetales salteados, pensó en lo extraño de aquella situación. ¿Por qué había regresado? ¿Por la comida? ¿Por ella? ¿Qué quería exactamente de ese lugar? Al volver con el plato, él se levantó ligeramente para agradecer y ella lo dejó en la mesa con la misma precisión del primer día. Luego se quedó a su lado, esperando por si necesitaba algo más. «Clara», dijo él pronunciando su nombre, como si lo probara en la boca por primera vez. «¿Te importa si te hago una pregunta?» Ella lo miró directamente por primera vez esa noche. Había algo en su manera de hablar que la desarmaba, que no tenía nada que ver con los clientes altivos o arrogantes a los que estaba acostumbrada. «Depende de la pregunta», dijo ella con una media sonrisa. Él dejó el tenedor sobre la servilleta y se inclinó ligeramente hacia adelante, sin perder la calma. «¿Siempre te tratan así aquí?» Clara sintió un golpe sordo en el pecho. La pregunta era directa,
casi brutal, pero no tenía un tono acusador. Era una curiosidad genuina, una preocupación que parecía venir de alguien que había visto más de lo que decía. Ella bajó la mirada, buscando las palabras correctas. No sabía si debía mentir, minimizar o simplemente quedarse en silencio. Pero algo en ella, quizá la acumulación de días interminables, quizá el hecho de que él volviera, la impulsó a decir la verdad. Don Ramón tiene su forma de llevar el lugar. Es exigente. Comenzó eligiendo las palabras con cuidado. A veces demasiado, pero necesito este trabajo. Mi abuela está enferma y yo soy la única que puede cuidarla, así que aguanto. El hombre la observaba sin interrumpir, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. Clara, sintiendo por primera vez que alguien la escuchaba sin juzgar, continuó. No es solo por el dinero, es por no perder lo poco que tenemos y por no darle a él la satisfacción de verme rendida. Ramón, él sabe que necesito este trabajo y usa eso. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio cargado, denso, pero no hostil. El hombre sacó de su bolsillo interior un pequeño cuaderno de tapas negras y una pluma plateada. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir algo, con trazos firmes pero discretos. Clara frunció el ceño. ¿Está escribiendo sobre mí? Él sonrió apenas, sin levantar la vista. Estoy anotando cosas importantes. ¿Cómo qué? Cerró el cuaderno sin responder, lo guardó de nuevo en el bolsillo y se levantó con la misma elegancia silenciosa que la vez anterior. Esta vez no dejó billetes sobre la mesa. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se giró y la miró con intensidad. Nos veremos pronto, Clara. Ella quiso preguntarle su nombre, de dónde venía, por qué escribía en ese cuaderno, pero no lo hizo. Se quedó allí de pie en medio del comedor vacío, con el eco de su voz resonando entre las paredes. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus palabras no se perdían en el aire, sino que quedaban grabadas en algún lugar donde realmente importaban. La noche había caído sobre Valencia como un manto denso de calor que se pegaba a las paredes de los edificios y a la piel de los transeúntes. Clara caminaba de regreso a casa, después de ese segundo encuentro inesperado con el hombre del traje. Sentía una mezcla entre desconcierto y ansiedad. Cada palabra suya resonaba en su mente como si no fueran frases, sino claves para un mensaje, oculto que aún no lograba descifrar. Había algo en él que la inquietaba, pero no en el sentido del peligro o la duda. Era una inquietud distinta, como si estuviera a punto de ocurrir algo grande y todavía no supiera si debía temerlo o desearlo. Cuando llegó al pequeño piso donde vivía con su abuela, encontró a Carmen dormida en el sofá, con la televisión encendida en un canal de documentales. La cobijó, apagó la pantalla y se quedó unos minutos observándola en silencio. Su abuela respiraba con esfuerzo, pero con paz. Era por ella que Clara había soportado tanto, y en ese momento, por primera vez, sintió que tal vez las cosas podían cambiar. Al día siguiente, todo en el restaurante parecía igual en la superficie. Las mesas estaban colocadas con precisión, la cocina despedía el mismo olor denso de siempre, y don Ramón gritaba órdenes con su tono habitual de desprecio disfrazado de autoridad. Pero Clara ya no lo sentía igual. No sabía si era por la conversación de la noche anterior o por las palabras que había dicho en voz alta, quizá por primera vez, a alguien que realmente escuchaba. El hecho era que algo dentro de ella se había soltado. Ramón, sin embargo, percibió el cambio. No necesitaba palabras para notar cuando alguien comenzaba a perder el miedo. Por eso, al menor error, una comanda mal anotada, una servilleta caída al suelo, aprovechaba para recordar su dominio con mayor agresividad. ¿Qué te pasa hoy? Estás distraída. Si sigues así, ya sabes dónde está la puerta. Le vi. Lanzó con sorna durante el almuerzo, en medio de clientes. Clara no respondió. Se limitó a asentir levemente, recoger los platos y desaparecer en la cocina. Por dentro, sentía una furia que antes no sabía que tenía. No por las palabras, sino por el hecho de que ya no la afectaban de la misma manera. Ahora las reconocía como lo que eran, herramientas de control. Esa misma noche, como si el destino se divirtiera jugando con sus nervios, el hombre del traje volvió a aparecer. Era su tercera visita,
siempre en el límite del cierre, siempre con esa misma expresión imperturbable. Clara lo recibió sin necesidad de preguntas. Esta vez, sin mediar palabra, le sirvió una sopa de lentejas que había preparado para los empleados y un trozo de pan tostado con ajo. Él no habló al principio. Comió en silencio, con lentitud, y cuando terminó, bebió el último sorbo de agua antes de levantar la mirada. Gracias, Clara, como siempre impecable. Ella se encogió de hombros, incómoda con el elogio. No estaba acostumbrada a recibir palabras amables por hacer lo que consideraba su obligación. Es solo comida, nada extraordinario. El respeto no es extraordinario, pero se ha vuelto raro. Tú lo das con naturalidad. Clara bajó la mirada, y justo cuando pensaba que él se despediría como siempre, vino la pregunta inesperada, ¿qué rompió el guión de todas las conversaciones anteriores? ¿Nunca pensaste en dejar este sitio? Ella parpadeó, confundida por lo directo de la pregunta. No era el tipo de cosa que un cliente solía decir, y mucho menos uno que apenas la conocía. Lo pienso todos los días, confesó antes de poder controlar su lengua. Él asintió, como si esperara esa respuesta. ¿Y por qué no lo haces? Clara respiró hondo. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces a sí misma, pero que nunca había respondido en voz alta. Porque no tengo a dónde ir. Porque mi abuela me necesita. Porque este es el único lugar que me da un sueldo, aunque sea a cambio de humillación. Porque salir de aquí sin tener algo seguro sería una ruleta rusa. El hombre la miraba con atención absoluta, como si no existiera nada más en el mundo que sus palabras. Clara, sintiéndose de repente en un lugar seguro, continuó. No es que me falte valor, es que me sobran responsabilidades, y a veces cuando tienes que cuidar a alguien te olvidas de cuidarte a ti misma. La última frase salió sin que la pensara. Se dio cuenta de lo que había dicho solo cuando él sonrió con una melancolía sutil. Eso es lo que más admiro en ti. Clara lo miró sin entender. ¿Qué puede admirar alguien como usted en mí? Tu dignidad, tu capacidad de aguantar sin volverte cruel, tu manera de servir sin humillarte, y sobre todo, tu forma de mantener tu esencia incluso cuando todo alrededor quiere apagarla. Ella no supo qué decir. Se sintió desnuda, vista con una claridad que nunca había permitido a nadie. Él sacó su cuaderno negro otra vez. Esta vez no lo ocultó. Lo abrió y escribió unas líneas rápidas mientras hablaba. ¿Puedo contarte algo? Clara asintió. Mi madre fue camarera durante 20 años. La maltrataron en todos los lugares donde trabajó. Nunca se quejaba. Decía que lo hacía por mí. Y lo hizo. Me dio estudios, me dio casa, me dio valores, pero nunca se permitió soñar. Cuando murió me prometí que si alguna vez encontraba a alguien como ella, haría lo que nadie hizo por ella, reconocerla. El corazón de Clara latía tan fuerte que sentía las sienes vibrar. No era lástima lo que había en su voz, era algo más grande, era una promesa. ¿Y eso tiene que ver conmigo? Tú tienes lo que ella tenía, el mismo brillo en los ojos cuando hablas de tu abuela, la misma forma de encogerte cuando alguien te aplasta con palabras, pero también tienes algo que ella perdió, el impulso, y quiero ayudarte a no perderlo. Ella se quedó en silencio. No sabía si debía sentirse agradecida, desconfiada o asustada. Todo parecía demasiado íntimo, demasiado directo, pero en lo profundo una parte de sí misma le creía, no porque él fuera elocuente, sino porque desde que lo conoció, nunca había buscado nada a cambio. ¿Por qué yo?, preguntó sin poder evitarlo. Porque tú no pediste nada, porque cuando abriste esa puerta la primera vez no sabías quién era yo. No sabías si podía pagarte o si era alguien importante, y aún así decidiste atenderme. Esa clase de humanidad no se puede fingir. Clara tragó saliva. De repente, la pequeña burbuja que había construido para protegerse comenzaba a quebrarse, no por debilidad, sino porque por primera vez alguien estaba intentando entrar, no para destruirla, sino para comprenderla. Él se levantó, esta vez sin prisa. Le dejó una tarjeta sobre la mesa con un nombre y un número. Mi nombre es Alejandro Martín. Si alguna vez decides que estás lista para dejar este lugar, llámame.
Clara tomó la tarjeta con manos temblorosas. No sabía qué haría con ella. No sabía si alguna vez tendría el valor de usarla. Pero algo dentro de ella, un susurro antiguo, enterrado por años de resignación, le decía que el mundo, por primera vez, estaba abriendo una puerta para ella, y que quizás, solo quizás, era hora de cruzarla. El día siguiente comenzó como todos los demás. El olor persistente a café viejo en la cocina, el zumbido agudo del refrigerador de carnes que don Ramón siempre posponía reparar, y la fila, silenciosa de empleados entrando sin saludar, cada uno tragando su propia rutina como un trago amargo. Clara llegó puntual, con su cabello recogido de forma pulcra, las ojeras más pronunciadas y la mente en otro lugar. Esa tarjeta que Alejandro le había dejado la noche anterior no había salido de su bolso, pero era como si quemara por dentro. La había leído más de 10 veces. No había buscado información sobre él, ni llamado ni mencionado nada a nadie, pero su nombre ahora habitaba en su cabeza como una presencia silenciosa. Don Ramón, por otro lado, parecía más irascible que de costumbre. Las ventas no estaban mal, pero había rumores sobre una inspección en ciernes, algo que lo ponía especialmente paranoico. Gritaba por detalles mínimos, lanzaba amenazas vacías a los camareros nuevos y se encerraba en su despacho durante largos minutos, revisando documentos con una tensión evidente. Clara notó que cada vez que ella se acercaba a él, su rostro se endurecía más de lo habitual, como si supiera que algo se estaba gestando fuera de su control. Durante el almuerzo, uno de los clientes habituales, un jubilado que siempre pedía sopa y vino barato, preguntó por qué Clara parecía más seria que de costumbre. Ella respondió con una sonrisa cansada pero sincera. No podía explicar lo que sentía. Era como si el mundo se hubiese inclinado sutilmente y ella estuviera aprendiendo a caminar en una nueva dirección. Esa noche, después de cerrar, Clara se quedó un poco más en la cocina, organizando frascos de especias que nadie usaba y limpiando el acero de las superficies. Hacía eso cada vez que no quería irse a casa con la cabeza llena. El sonido de la puerta abriéndose la sorprendió. Pensó que alguien había olvidado algo, quizá uno de los cocineros, pero al girar lo vio a él, Alejandro, esta vez sin traje, solo con una camisa blanca remangada y unos pantalones sencillos. Parecía menos empresario y más persona. «Perdona la irrupción», dijo desde la puerta. «Vi que aún estaba la luz encendida». «Estaba por terminar», respondió Clara, secando sus manos en el delantal. «¿Quieres cenar?» «No vine por comida esta vez», dijo, acercándose con pasos lentos. «Vine a agradecerte». Clara frunció el ceño, confundida. «¿Agradecerme?» Alejandro se detuvo frente a la barra y dejó sobre ella un sobre cerrado. «La primera vez que vine aquí, no buscaba un lugar donde cenar. Tenía el día más difícil en mucho tiempo. Acababa de cerrar una negociación agotadora y por primera vez en años sentí que todo lo que hacía era en vano. Caminé por estas calles sin saber qué buscaba. Y entonces vi este restaurante ya casi cerrado y vi a alguien como tú, alguien que, pese al cansancio, decidió abrir la puerta». Clara no tocó el sobre, lo miraba con expresión neutra, pero por dentro una tormenta de emociones se agitaba. «No soy nadie especial», susurró. «Eso es lo que todos los especiales creen», respondió él, con una sonrisa leve. «Abriste esa puerta sin saber quién era yo. Me diste de cenar sin esperar nada. Me hablaste con sinceridad, sin medir tus palabras. Eso, Clara, no se compra, no se enseña, se es». Ella no supo qué responder. Sentía que si decía algo, podría quebrarse. Alejandro tomó aire y continuó. «He estado pensando en cómo devolverte ese gesto. Y no me refiero a la comida, me refiero a la humanidad. A ese valor que mostraste al confiar, al compartir tu historia sin pedir ayuda». Con un gesto lento, empujó el sobre hacia ella. «No es caridad, es una oportunidad. Adentro hay una oferta, una que no está firmada, porque quiero que la leas, con calma. Es para un nuevo proyecto. Estoy adquiriendo participación en varios restaurantes pequeños con potencial humano.
Este lugar tiene historia, pero está estancado. Y tú, Clara, eres el alma que podría transformarlo. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una propuesta detallada. Alejandro ofrecía comprar una parte del restaurante y convertirlo en un modelo de gestión ética, con salarios justos, formación para empleados, beneficios básicos y un enfoque humano. En una de las cláusulas, Clara aparecía como posible encargada de atención y coordinación de personal, un puesto que no existía en el organigrama actual. Sintió un nudo en la garganta. La propuesta era real, legal. Clara había visto suficientes contratos trabajando en aquel lugar como para saber cuándo algo era serio. Pero lo que más la impresionó fue la nota escrita a mano en la parte inferior de la última página. Nadie te está regalando nada. Esto es por lo que vales, aunque tú no lo sepas todavía. Alejandro. Ella cerró el sobre, lo apoyó contra su pecho y lo sostuvo ahí unos segundos. Respiró hondo. No sé si puedo hacer esto. Claro que puedes, respondió él. Nadie sabe si puede hasta que lo intenta. ¿Y don Ramón? Alejandro sonrió con un destello sutil de estrategia en los ojos. Estoy negociando con él. No será fácil, pero tiene sus razones para ceder. Este lugar ya no es lo que era y lo sabe. Lo que no sabe es que tú eres lo que puede salvarlo. Clara sintió que su mundo temblaba. Durante años había pensado en sobrevivir, nunca en liderar, nunca en cambiar nada. Y ahora alguien le daba la llave para hacer exactamente eso. ¿Y si fallo? Entonces habrás fallado habiendo intentado algo justo, pero yo no creo que falles. He visto cómo te miran los demás cuando no estás atenta, y sé lo que vi en ti esa primera noche. Confío en que puedes hacer de este lugar algo más grande que un restaurante. Alejandro se despidió sin añadir nada más. Solo le dejó tiempo, le dejó espacio. Clara guardó el sobre en su bolso como si fuera un mapa secreto. Esa noche, al llegar a casa, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en su abuela, en los gritos de Ramón, en los silencios del equipo, en las noches largas sin esperanza. Y ahora, esa posibilidad, esa nueva versión de sí misma que tal vez ya habitaba en su interior, solo esperando el momento correcto para salir. No sabía qué decidiría, no sabía cómo lo haría, pero algo era innegable. Ya no era la misma Clara que había comenzado la semana. Y, aunque no lo dijera en voz alta, en lo profundo de su alma, sabía que el gesto de Alejandro no era simplemente un acto de gratitud. Era una invitación a ser quien ella siempre había querido ser. Y por primera vez sentía que quizá, solo quizá, estaba lista. Era lunes por la mañana y el aire en el restaurante tenía algo distinto. No era el aroma del pan recién horneado, ni el zumbido eléctrico de las neveras funcionando desde el amanecer. Era un silencio expectante, un murmullo que flotaba por encima de las mesas vacías, como si el lugar supiera que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Clara llegó puntual, como siempre, pero al cruzar la puerta trasera, notó de inmediato que los cocineros hablaban en voz baja, como si se esforzaran en disimular la tensión evidente que los atravesaba. Algunos miraban hacia la oficina de don Ramón con inquietud, otros fingían estar ocupados, pero tenían el oído atento a cada sonido que salía del pequeño despacho. Clara colgó su bolso en su gancho habitual y se lavó las manos, pero antes de que pudiera tomar su delantal, Javier, el cocinero más antiguo, se acercó con expresión seria. ¿Has oído lo que pasa? No, respondió ella secando sus manos. ¿Qué ocurre? Unos hombres llegaron esta mañana. Trajes, portapapeles, maletines. Ramón lleva casi una hora reunido con ellos. Nadie sabe quiénes son exactamente, pero parecen importantes. Clara sintió un sobresalto involuntario. Su primer pensamiento fue Alejandro. La posibilidad de que todo lo que él había mencionado la semana anterior estuviese materializándose ya, de forma tan rápida, le pareció irreal. Se obligó a no sacar conclusiones precipitadas, pero el corazón empezó a latirle con fuerza. Poco después, don Ramón salió de su oficina con el ceño fruncido, los labios apretados y la piel ligeramente enrojecida.
Los hombres con traje lo seguían, y todos se dirigieron directamente al salón del restaurante. Clara los observó desde la cocina sin acercarse. Uno de ellos llevaba una carpeta azul con el logotipo de una firma de inversión inmobiliaria. Otro hablaba por teléfono en voz baja, pero fue el último en entrar el que detuvo el tiempo para Clara, Alejandro. Vestido con la misma sobriedad elegante de siempre, esta vez con un aire aún más decidido, saludó a los presentes con un leve gesto de cabeza y se colocó junto a Ramón, como si le correspondiera ese lugar. El silencio se hizo más denso. Los empleados intercambiaban miradas confusas. Nadie comprendía qué estaba pasando exactamente. Clara se quedó quieta detrás de la barra, disimulando su presencia, pero sin perder detalle. Ramón carraspeó y golpeó 2 veces la barra con los nudillos, llamando la atención de todos. Voy a ser claro. A partir de hoy, este restaurante entra en una nueva etapa. Un grupo empresarial ha adquirido parte de la propiedad. Yo seguiré aquí, pero no tendré la última palabra en todo. Las miradas se multiplicaron. Murmullos comenzaron a correr entre los empleados. Ramón levantó una mano para imponer silencio. No habrá despidos, no aún, pero habrá cambios. Ellos, dijo señalando a los hombres detrás de él, vendrán con propuestas. Y más les vale que todos estén a la altura. Alejandro dio un paso adelante. Su presencia era tranquila, pero contundente. No necesitaba alzar la voz, bastaba con su mirada firme para capturar la atención de todos. Buenos días, me llamo Alejandro Martín. Desde hoy soy socio operativo de este restaurante. No vengo a destruir nada, sino a construir algo nuevo, algo más justo, más eficiente y sobre todo, más humano. El silencio se volvió absoluto. Sé que hay miedo, continuó. Los cambios siempre generan incertidumbre. Pero vengo a decirles que no están solos, que lo que proponemos es posible. Lo que hace falta es compromiso y voluntad. Y sé que muchos aquí tienen eso. Clara sintió cómo cada palabra encontraba eco en su interior. Era como si hablara directamente para ella. Alejandro pausó un momento. Luego miró hacia la cocina y sin rodeos dijo en voz alta, y la primera persona que quiero que esté a mi lado en esta transformación es Clara. Un murmullo de asombro recorrió el salón como una ola. Todos giraron la cabeza hacia ella. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso decir algo, pero su voz no encontró camino. Clara será desde hoy la supervisora de atención, no solo por su capacidad de trabajo, que es ejemplar, sino porque encarna lo que este lugar puede llegar a ser: compromiso, respeto y dignidad. Ramón no pudo contenerse. Su rostro se tensó en una mueca amarga y sus palabras salieron más afiladas que de costumbre. ¿Y desde cuándo decides tú quién asciende aquí? Ella es una camarera. No tiene estudios de gestión. No tiene experiencia dirigiendo. Alejandro lo enfrentó sin vacilar. Y tú has tenido décadas para formar líderes y no lo hiciste. Ella merece la oportunidad que tú nunca diste. Y mientras yo sea socio aquí, tendrás que acostumbrarte a que el mérito y la integridad tengan más peso que la antigüedad o el miedo. Ramón tragó saliva, pero no respondió. El mensaje era claro. Ya no era el único dueño. Ya no podía imponer su lógica del castigo. Clara, mientras tanto, no sabía cómo reaccionar. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de alivio, vértigo y una emoción que no sabía cómo nombrar. Dio un paso al frente y con la voz apenas firme dijo: «Gracias. No sé si estoy preparada, pero voy a dar todo lo que tengo». Alejandro sonrió apenas con ese gesto contenido que era ya característico en él. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Confío en ti. Los demás empleados miraban en silencio, algunos con sorpresa, otros con recelo, y unos pocos con una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse. Javier desde la cocina asintió levemente. Clara lo vio, y ese pequeño gesto le dio fuerza. Alejandro se retiró poco después, junto a su equipo. Ramón desapareció en su despacho sin decir palabra. Clara, de pie en medio del salón, seguía intentando comprender lo que acababa de suceder. El cambio había comenzado. Ya no era solo una idea,
ni una tarjeta guardada en el bolso. Era real. Había sido nombrada frente a todos. Había sido elegida. Y eso, en un lugar donde nunca había sido más que una sombra, lo cambiaba todo. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su abuela viendo una telenovela. Clara se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo lloró. No de tristeza, no de rabia, sino de pura incredulidad. Había sido vista, había sido reconocida, y aunque aún no supiera cómo lo haría, sabía que no estaba sola, que alguien creía en ella, y lentamente comenzaba a creer en sí misma también. El martes amaneció con un cielo plomizo sobre Valencia, presagio de una tormenta que no era solo climática. En el restaurante, el aire parecía cargado de electricidad invisible. Cada paso sobre el suelo cerámico, cada movimiento de las sartenes, cada palabra murmurada por los empleados tenía un eco diferente, como si todo vibrara bajo una tensión apenas contenida. Clara llegó temprano, como de costumbre, pero esta vez algo había cambiado. Ya no era solo la camarera silenciosa y eficiente que se deslizaba entre las mesas. Ahora cargaba con una nueva responsabilidad, un título que nunca había imaginado: tener supervisora de atención. Aún no sabía exactamente qué implicaba el rol, pero lo que sí comprendía era el peso de ser señalada como alguien distinta en ese entorno tan rígido. Alejandro no había vuelto desde la reunión del día anterior, pero su presencia seguía latente en cada rincón. La noticia de su asociación con el restaurante se había esparcido rápidamente, y aunque oficialmente no se habían anunciado cambios estructurales, los empleados sabían que algo estaba en marcha. Don Ramón, por su parte, permanecía encerrado en su despacho la mayor parte del tiempo, saliendo solo para revisar facturas o supervisar el servicio con una actitud aún más cortante de lo habitual. Su mirada hacia Clara había cambiado. Ya no era solo desdén, ahora había algo más profundo, una mezcla de rabia, amenaza y desconfianza. Durante el almuerzo, Clara intentó mantener el control de la sala con la misma discreción de siempre, pero ahora sus palabras eran escuchadas con una atención distinta. Los camareros le consultaban detalles del menú, pedían aprobación para ciertos ajustes y poco a poco comenzaron a verla como alguien a quien seguir. A pesar del nuevo respeto, Clara sentía una presión creciente. La etiqueta de supervisora no le daba automáticamente poder, pero sí la empujaba a actuar como alguien capaz de sostener esa estructura sin que se viniera abajo. Al terminar el servicio, se encerró en la oficina pequeña que Alejandro había ordenado preparar para ella, y allí, frente a una pila de papeles sin sentido y un ordenador antiguo, intentó organizar sus ideas. Ese mismo día, en la última hora del turno, Alejandro regresó. Esta vez sin trajes ni comitiva, vestía de manera sencilla y saludó a cada empleado con un apretón de manos o un gesto cordial. Al llegar a la oficina de Clara, tocó suavemente y esperó a que ella le abriera. Al verla, sonrió con sinceridad. «¿Cómo te trata tu primer día de jefa?». Clara soltó una risa nerviosa. «Mejor de lo que pensaba, pero más difícil de lo que imaginaba. Tengo la sensación de estar en medio de algo que apenas entiendo». Alejandro se sentó frente a ella y dejó sobre la mesa una carpeta con varios documentos. «No estás sola, Clara. Nadie espera que sepas todo. Por eso estamos aquí. Lo que sí espero es que lideres con el corazón. El resto se aprende». Ella abrió la carpeta. Eran propuestas de reestructuración, ajustes de horarios, aumento gradual de salarios, mejoras en el comedor del personal, implementación de pausas obligatorias y un programa de formación para los empleados que desearan aprender sobre atención, cocina o gestión. Todo eso, según el plan, sería gradual y sostenido, financiado con fondos de inversión ética. ¿Esto es real?, preguntó Clara, tocando las hojas como si fueran frágiles. «Tan real como tú», respondió Alejandro, «pero necesito tu ayuda para que lo acepten. Necesito que seas la cara humana de este cambio. No solo porque lo mereces, sino porque los demás confían en ti, aunque aún no lo sepan del todo». Clara asintió sin palabras. Era demasiado rápido, demasiado grande. Pero dentro de sí
algo se anclaba con firmeza. Durante los días siguientes, Clara empezó a implementar pequeñas mejoras. Reorganizó turnos para que los camareros pudieran tener pausas sin sacrificar el servicio. Habló con Javier sobre reorganizar el flujo de platos en la cocina para reducir errores. Instaló un tablón de anuncios donde los empleados podían dejar sugerencias anónimas. Lo hizo sin ruido, sin grandilocuencias, pero con constancia. Y poco a poco, el ambiente comenzó a mutar. Algunos compañeros reaccionaron con entusiasmo, otros con escepticismo, y unos pocos con abierta hostilidad. Ramón en particular comenzó a demostrar su oposición de formas menos evidentes, pero igualmente hirientes. Desautorizaba indicaciones de Clara delante del personal, revisaba sus registros buscando fallos e incluso insinuaba a ciertos camareros que ella solo estaba allí por conexiones y no por mérito. Clara, al principio, intentó ignorar esas provocaciones, pero pronto entendió que no se trataba solo de soportar. Era su deber proteger a quienes comenzaban a creer que el cambio era posible. Una tarde, encontró una hoja impresa pegada en el corcho del comedor del personal. Decía liderazgo o favoritismo. Nadie la firmaba, pero la intención era clara. La quitó sin decir nada. No confrontó a nadie, pero ese día decidió que no bastaba con seguir adelante en silencio. Tenía que demostrar con hechos que su lugar no era un favor, sino una consecuencia. A la semana siguiente, Alejandro convocó una reunión general con todos los empleados. Ramón se negó a asistir, excusándose con compromisos administrativos. En esa reunión se expusieron los cambios que vendrían y cómo serían implementados. Clara tomó la palabra por primera vez ante todos. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza con cada frase. No tengo un título universitario. No tengo experiencia en oficinas, pero llevo años trabajando aquí. Conozco cada rincón, cada olor, cada cliente y, sobre todo, conozco a cada uno de ustedes. Sé lo que es recibir órdenes sin respeto. Sé lo que es llegar a casa rota. Pero también sé que podemos hacer esto mejor, no porque alguien nos lo impone desde arriba, sino porque lo merecemos. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Luego uno de los lavaplatos, un chico joven llamado Mateo, aplaudió. Lo siguieron 2 camareros, luego toda la sala. Clara no lloró, pero sus ojos brillaban con una emoción que nunca antes había dejado salir en ese lugar. Esa noche, mientras cerraban, Javier se acercó en silencio. Le entregó una nota doblada. No decía mucho, solo una frase. Tú no eres como ellos, por eso estamos contigo. Clara lo leyó una y otra vez camino a casa, y por primera vez desde que comenzó esa transformación, se permitió creer que quizá el cambio no era solo posible, sino inevitable. Lo único que debía hacer era seguir avanzando. Aunque el camino estuviera lleno de piedras, aunque don Ramón aún tuviera cartas escondidas, porque ahora ella ya no caminaba sola, y esa era la mayor victoria de todas. La transformación dentro del restaurante no se produjo sin resistencia. A medida que los días pasaban, el ambiente se iba polarizando. Algunos empleados comenzaban a adaptarse al nuevo estilo de trabajo que Clara intentaba implementar con delicadeza pero determinación. Las pausas bien organizadas, la comunicación clara y los pequeños gestos de respeto que ella fomentaba creaban una atmósfera diferente, más humana, aunque aún precaria. Sin embargo, otros no estaban dispuestos a aceptar esos cambios con facilidad. Especialmente don Ramón, quien veía cómo poco a poco perdía el control que había ejercido durante años con una mezcla de miedo, imposición y manipulación. Clara, desde su nuevo puesto, comenzaba a notar que algo no funcionaba como debía. Al principio eran detalles mínimos, una reserva que desaparecía del libro, una comanda que no llegaba correctamente a cocina, un comentario malicioso que escuchaba al pasar. Al principio pensó que eran simples errores, parte del caos habitual de un restaurante en plena transición. Pero pronto, la frecuencia y la naturaleza de esos incidentes dejaron de parecer casuales. Los turnos eran modificados sin que ella lo supiera, provocando confusión entre los camareros. Las entregas de proveedores llegaban incompletas y luego, misteriosamente, aparecían guardadas en zonas inaccesibles del almacén. Algunas facturas
eran alteradas con montos erróneos, generando conflictos con los encargados de contabilidad del grupo inversor de Alejandro. Un mediodía, un cliente habitual se quejó en voz alta por haber recibido un plato completamente distinto al que había pedido. Clara, que había tomado personalmente esa comanda, revisó la orden en el sistema y confirmó que había sido modificada antes de llegar a cocina. Cuando preguntó quién la había reescrito, nadie supo responder. Esa misma tarde, uno de los cocineros se acercó a ella y le mostró una nota que había encontrado junto a los pedidos impresos. A veces los jefes nuevos necesitan una lección de humildad. Clara no dijo nada. Agradeció al cocinero y guardó la nota en un cajón de su escritorio. No sabía quién la había dejado, pero no le cabía duda de que era un mensaje claro. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos. Algunos decían que Clara no estaba capacitada para el cargo, que había llegado allí por haber seducido a Alejandro. Otros aseguraban que ella estaba controlando todo a espaldas de Ramón y que en cualquier momento el restaurante cambiaría de manos por completo. Los comentarios venenosos, aunque falsos, comenzaron a calar en el ánimo de los empleados menos involucrados, y Clara empezó a sentir que cada paso que daba era vigilado, cada decisión cuestionada por algunos con sonrisas hipócritas o comentarios sarcásticos. Una noche, mientras cerraba el salón, encontró en la barra un sobre anónimo. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. No tenía amenazas directas, pero sí una frase escrita con tinta negra y letra firme. No eres de aquí, y no durarás. Clara apretó el papel entre los dedos y lo guardó sin decir palabra. No lloró, no se quejó. Pero al llegar a casa esa noche, su cuerpo temblaba como no lo había hecho desde que comenzó todo. Se sentó junto a su abuela, que dormía ya frente al televisor, y sintió un vacío creciente. Por primera vez en semanas dudó de sí misma, dudó de su lugar, dudó incluso de Alejandro y de sus intenciones. ¿Había sido prudente aceptar esa responsabilidad? ¿Estaba arrastrando a los pocos que la apoyaban hacia una guerra que no podían ganar? Pero al día siguiente, algo cambió. Durante el almuerzo, mientras supervisaba el servicio y organizaba las reservas de la cena, Javier se le acercó con la seriedad que lo caracterizaba. «Necesito hablar contigo», dijo, llevándola a un rincón apartado de la cocina. Clara lo siguió preocupada. Javier sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo mostró. Era una hoja de inventario que, según él, había sido manipulada por don Ramón. Había anotaciones a mano que alteraban las cantidades y precios de ciertos productos. Javier, al revisar los números, notó que había una diferencia considerable entre lo registrado y lo entregado por los proveedores. El desvío era demasiado evidente para ser un error. «No sé qué juego está haciendo, pero está intentando sabotearte», dijo Javier. «Y no está solo. Hay gente que le sigue porque le deben favores o porque le temen». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también sintió algo más, la certeza de que no estaba completamente sola. Alguien había decidido hablar, alguien había tenido el valor de ponerse de su lado, aún sabiendo lo que podía costarle. «Gracias, Javier, no voy a olvidarlo», respondió ella tomando el papel. «No lo hago por ti solamente», dijo él, con voz firme. «Lo hago por todos». Ya era hora de que alguien dijera basta. Esa tarde Clara convocó una reunión informal con los empleados más antiguos y de mayor experiencia. Les mostró parte de las irregularidades que había detectado sin acusar directamente a Ramón. Les explicó su visión para el restaurante, no como una imposición, sino como una construcción conjunta. Habló de dignidad, de respeto, de condiciones justas, pero también habló de lucha. Les dijo que nada cambiaría si no se apoyaban mutuamente, si permitían que el miedo los volviera ciegos. Al terminar, la sala estaba en silencio. Uno a uno, algunos comenzaron a asentir. No hubo aplausos, no hubo promesas, pero tampoco hubo rechazo. Clara entendió que era un primer paso, pequeño, pero firme. Esa noche, al salir, encontró una nota pegada a su taquilla, esta vez escrita a mano con tinta azul. Solo decía, «No todos tenemos miedo». Era corta, anónima,
pero bastó para devolverle la fuerza que necesitaba. Clara sabía que la guerra aún no había terminado, que don Ramón no se detendría tan fácilmente, que los ataques podrían escalar. Pero también sabía que no era la única que quería un cambio. Había grietas en el muro, y por esas grietas comenzaba a entrar la luz. Ella solo tenía que mantenerse firme, sin ceder al odio, sin dejarse vencer por el ruido, porque en el fondo sabía que si resistía un poco más, la estructura injusta que había gobernado ese restaurante durante años terminaría por caer. Y cuando eso ocurriera, ya no habría marcha atrás. A pesar de los intentos constantes de sabotaje por parte de don Ramón y la presión silenciosa de algunos empleados que se negaban a aceptar el nuevo rumbo del restaurante, Clara continuaba firme. La rabia se había transformado en una determinación contenida, alimentada por cada pequeño acto de resistencia, por cada camarero que comenzaba a mirarla con menos desconfianza, por cada cliente que notaba el cambio en el ambiente. Sabía que no podía derribar sola un sistema podrido por años de abuso, pero empezaba a vislumbrar la posibilidad de construir algo distinto junto a quienes, como ella, habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Una mañana, al llegar, antes de que la mayoría del personal estuviera en el local, Clara fue sorprendida por Javier. Él ya la esperaba en la cocina, apoyado en el umbral de la puerta, con una expresión más seria que de costumbre. «Hoy tienes que escucharme con atención», dijo sin preámbulos con la voz grave. Clara, que aún no se había quitado el abrigo, asintió en silencio. Javier cerró la puerta tras de sí y se acercó. Sacó una libreta vieja del bolsillo trasero de sus pantalones y se la entregó. Las hojas estaban gastadas, manchadas de grasa y harina. Clara la abrió con delicadeza y encontró una serie de anotaciones de inventarios, registros cruzados y cantidades detalladas de productos que no cuadraban con las entradas oficiales. Durante meses, Ramón manipuló las compras. Inflaba cifras, registraba productos que nunca llegaban y luego los hacía desaparecer. Nadie decía nada porque él tenía todo bajo llave, y si sospechabas, te cambiaban de turno o te hacía la vida imposible. Pero yo fui guardando pruebas. No sabía para qué ni cuándo, pero sabía que algún día servirían, explicó Javier con una mirada firme. Clara pasó las páginas lentamente. Reconocía varios de esos registros. Algunos incluso llevaban su firma como testigo de recepción, aunque jamás vio muchos de los productos que figuraban en las hojas. Era claro, Ramón no solo estaba saboteando la gestión actual, sino que venía robando al restaurante desde hacía mucho tiempo, amparado en su supuesto control absoluto. ¿Por qué me das esto ahora? Porque ya no somos solo tú y yo. Hay más gente que te respalda. Solo necesitaban ver que tú no ibas a caer, que ibas a seguir de pie. No todos lo dicen en voz alta, pero muchos están contigo. Y si decides usar esto, ya no estarás sola. Solo necesitábamos que alguien comenzara, respondió Javier, con una leve sonrisa. Clara sintió un nudo en la garganta. El hombre que había trabajado allí más de 20 años, que había visto ir y venir a decenas de empleados, ahora ponía en sus manos la evidencia para desmontar el poder que Ramón había construido con amenazas y corrupción. Ese día, Clara tomó una decisión. Reunió al pequeño grupo de empleados que sabía que no solo estaban dispuestos a escucharla, sino también a actuar. Mateo, el joven lavaplatos. Inés, una camarera que llevaba apenas 6 meses, pero ya había sufrido el desprecio de Ramón en carne propia. Óscar, el encargado de limpieza nocturna que jamás decía una palabra, pero siempre ayudaba más de lo que debía. Y por supuesto, Javier. Los citó después del cierre, en la pequeña oficina que usaba como base de operaciones. Extendió sobre la mesa la libreta con las pruebas y habló sin rodeos. Les explicó lo que había encontrado, lo que implicaba y lo que planeaba hacer: entregar todo a Alejandro. No como un acto de venganza, sino como una manera de limpiar el lugar, de cortar la raíz enferma que seguía envenenando el ambiente. «Esto puede provocar una guerra», dijo Inés, con los ojos muy abiertos. «Ya estamos en ella», respondió Clara. «La diferencia es que ahora tenemos armas, y no estamos solos. Y si Alejandro no reacciona,
¿Y si decide que es más fácil vender el local y empezar de cero en otro lado?, preguntó Mateo. Entonces nos habremos defendido con dignidad, pero yo confío en él. No ha dado ni un paso atrás desde que empezó todo esto, afirmó Clara, convencida. Javier se levantó y apoyó una mano sobre su hombro. Yo también confío. Y si tú das la cara, yo también la doy. La reunión terminó con un pacto silencioso. No firmaron nada, no levantaron banderas. Solo se miraron con esa complicidad que nace entre los que han compartido el mismo dolor y deciden no cargarlo más solos. Al día siguiente, Clara pidió una reunión privada con Alejandro. Él la recibió en una cafetería cercana, alejado del bullicio del restaurante. Llevó consigo la libreta y una carpeta con copias de los documentos más comprometedores. Durante casi una hora le explicó todo. Alejandro no la interrumpió, solo observaba con creciente preocupación. Al terminar, él tomó los papeles, los revisó con calma y dijo sin levantar la voz: «Sabía que Ramón era un problema, pero no imaginaba esto. Gracias por no rendirte». «No lo hice por mí», respondió Clara. «Lo hice por los que no pueden hablar, por los que aún tienen miedo». Alejandro asintió. «Voy a actuar, pero necesito hacerlo bien. Esto no puede ser un escándalo. Hay que proteger a los inocentes. Y a ti, sobre todo». «No necesito protección», dijo ella firme. «Solo necesito que la verdad salga a la luz». Y así comenzó el último tramo de la batalla. Alejandro activó a su equipo legal, contactó a la firma de auditoría que ya colaboraba con su grupo inversor y puso en marcha una investigación interna que oficialmente era una simple revisión operativa. Nadie supo qué estaba ocurriendo realmente, salvo el pequeño grupo que Clara había unido sin quererlo, los invisibles que por fin comenzaban a ser parte activa del presente del restaurante. Durante los días siguientes, la tensión volvió a crecer, pero Clara ya no estaba sola. Cada vez que alguien cuestionaba sus decisiones, había otra voz que la respaldaba. Cada vez que Ramón intentaba manipular algún procedimiento, había ojos que lo observaban. Y aunque aún no se había producido ningún enfrentamiento abierto, era evidente que el viejo patrón estaba perdiendo terreno. Su poder ya no era absoluto. Su sombra ya no cubría cada rincón. Una tarde, mientras organizaba los turnos de la semana, Clara encontró en su escritorio una nota escrita a mano. No tenía firma, pero reconoció la letra de Óscar. Decía: «Ahora sabemos que también nosotros podemos decir que no». Era una frase simple pero poderosa, porque el verdadero cambio no se trataba solo de reorganizar mesas o mejorar sueldos. Se trataba de devolverle a cada persona su voz, su capacidad de decidir, su derecho a ser tratada con respeto. Clara sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, supo que el final de ese ciclo oscuro estaba cerca. Y aunque aún faltaban pasos por dar, sabía que ya no caminaba sola, porque la fuerza de los invisibles, cuando se une, tiene el poder de mover montañas, y estaban comenzando a mover la suya. Las semanas siguientes transcurrieron con una tensión constante que se ocultaba bajo la rutina habitual del restaurante. A simple vista, todo parecía en orden. Los clientes seguían llegando, los platos salían puntuales de la cocina, las mesas eran atendidas con eficiencia. Pero por dentro, cada miembro del equipo vivía con la sensación de estar en la antesala de un cambio irreversible. La investigación interna impulsada por Alejandro avanzaba en silencio, minuciosa y sin estridencias. Nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo detrás de las reuniones a puerta cerrada entre él y su equipo legal. Solo se intuía que algo importante estaba por suceder. Clara, mientras tanto, había aceptado la responsabilidad de convertirse en una figura real de liderazgo. Aunque su título como supervisora de atención ya era oficial, ella sabía que no bastaba con tener el cargo. Era necesario demostrar con hechos que podía asumir algo mayor. Alejandro, consciente de su crecimiento, le propuso un reto inesperado, una mañana de lunes. La citó en su oficina lejos del restaurante, en un edificio moderno en las afueras de Valencia. Clara llegó nerviosa, sin saber qué esperar. Al entrar, Alejandro le ofreció un café y le entregó una carpeta con un dossier detallado.
Es hora de que des el siguiente paso, dijo él con su tono calmo pero firme. Quiero convertir el restaurante en un modelo de negocio ético, un proyecto que pueda replicarse en otros sitios, pero para eso necesito un plan real. No basta con buenas intenciones. Necesito que tú lideres ese proceso, que diseñes una propuesta concreta de gestión, desde lo operativo hasta lo humano. Clara se quedó en silencio unos segundos. Miró los documentos sin comprender del todo lo que significaban. Nunca había escrito un plan de negocios, nunca había redactado una propuesta de gestión. Todo lo que sabía lo había aprendido en la práctica, entre platos rotos, gritos de Ramón y silencios de resignación. No tenía estudios superiores, no tenía experiencia en planificación estratégica, y sin embargo, ahí estaba Alejandro, confiándole una tarea que solo alguien con verdadera visión podía afrontar. ¿Y si no sé hacerlo?, preguntó con voz apenas audible. Entonces aprenderás, respondió él. No quiero perfección, quiero verdad. Tú sabes lo que este lugar necesita porque lo has vivido. Esa es tu ventaja, el resto lo iremos afinando. Clara salió de esa reunión con la carpeta apretada contra el pecho. Durante días apenas durmió. Al terminar su turno, se quedaba en la oficina leyendo, tomando notas, buscando referencias en Internet, escribiendo borradores que luego rompía por sentirse insuficientes. Empezó a pedir ayuda a quienes confiaba. Javier le explicó cómo funcionaban los flujos de stock. Inés le ayudó a redactar partes del documento con un lenguaje más técnico. Incluso Mateo, con su timidez, le ofreció sugerencias sobre cómo mejorar la distribución de turnos sin afectar los descansos. Cada noche, al llegar a casa, su abuela la esperaba con una taza de leche caliente y una manta sobre las piernas. Clara, aunque agotada, le contaba los avances. Carmen la escuchaba con orgullo, aunque no comprendiera todos los detalles. Solo sabía que su nieta estaba haciendo algo grande, y eso le bastaba. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, ocurrió algo que puso en riesgo todo lo construido. A 3 días de la fecha pactada para presentar el plan a Alejandro y su equipo, Clara recibió un correo anónimo desde una dirección desconocida. El mensaje, breve y directo, la acusaba de haber desviado dinero del restaurante en complicidad con Javier. Acompañado al correo, había un archivo con imágenes borrosas de una cámara de seguridad en las que, supuestamente, se veía a Clara contando billetes en la cocina y guardándolos en su bolso. El golpe fue devastador. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En medio del cansancio, del esfuerzo constante y de la tensión acumulada, aquella acusación parecía no solo injusta, sino cruel. No entendía de dónde había salido, ni quién podía estar detrás, aunque en lo más profundo intuía el rostro que se escondía tras aquella maniobra. Esa misma tarde, Alejandro la llamó. Su voz era grave, pero no agresiva. «Necesito que vengas, tenemos que hablar». Clara fue de inmediato. Al llegar se encontró con él y con uno de los auditores del grupo inversor. Le mostraron el correo, las imágenes y le pidieron explicaciones. Ella, con el corazón latiendo desbocado, juró que todo era falso, que jamás había tocado un solo euro del restaurante que no le correspondiera, que todo debía ser una manipulación. Alejandro la escuchó en silencio, no la interrumpió, no la acusó, solo asintió y dijo: «Vamos a revisar las cámaras del sistema interno. Si estás diciendo la verdad, se sabrá». Clara esperó en un rincón de la oficina mientras el equipo técnico accedía a los archivos de los días señalados en el correo. Las imágenes comenzaron a reproducirse en una pantalla grande. Clara se reconoció a sí misma, pero no había dinero, no había bolso. Solo estaba allí, anotando en una libreta mientras hablaba con Javier sobre las entregas. Luego, el sistema mostró una secuencia diferente. Don Ramón entrando a la oficina fuera de horario, manipulando el cajón de efectivo y saliendo con sobres en la mano. Las fechas coincidían con las acusaciones. El silencio fue absoluto. El auditor tomó nota. Alejandro miró a Clara con una mezcla de alivio y rabia contenida. «Te pedimos disculpas por haber dudado», dijo el auditor, visiblemente avergonzado.
Esto es grave. Vamos a proceder. Clara, aún en shock, solo pudo asentir. Alejandro se levantó, caminó hacia ella y colocó una mano sobre su hombro. Te lo dije, si eras sincera, nada te iba a derrumbar. Ahora es Ramón quien tendrá que responder. Esa misma noche, Alejandro convocó a todos los empleados en el salón del restaurante. No esperó más. Frente a todos expuso las pruebas. Mostró imágenes, documentos, extractos bancarios manipulados. Ramón, visiblemente nervioso, intentó justificar sus acciones, alegando que el dinero era para cubrir imprevistos del negocio. Pero nadie creyó sus palabras. La verdad era irrefutable. Fue despedido en ese instante, sin posibilidad de réplica. El silencio en la sala fue sepulcral. Algunos empleados bajaron la mirada. Otros respiraron aliviados. Clara, en el fondo del salón, sintió algo que nunca había sentido allí: justicia. Alejandro la llamó al frente. Le entregó la carpeta con su plan aún sin revisar. «Ahora es tu turno», dijo simplemente. Clara, aún temblorosa, respiró hondo. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero había sobrevivido al golpe, más duro. Y ahora, frente a todos, con la verdad de su lado, estaba lista para demostrar que merecía cada paso que había dado, aunque le temblaran las manos, aunque la voz le flaqueara, porque había llegado hasta allí no por suerte, sino por convicción. Y eso nadie se lo podría arrebatar. El ambiente del restaurante nunca había estado tan cargado de expectativa como esa noche. A pesar del cansancio, de las horas acumuladas y del peso de las últimas semanas, cada rincón del lugar parecía contener la respiración colectiva de quienes, durante años, habían sido testigos mudos de injusticias, abusos y un régimen de miedo que ahora finalmente comenzaba a derrumbarse. La caída de don Ramón no fue solo un acto administrativo, fue un símbolo, un acto de justicia largamente postergado. Pero más allá de la emoción del momento, quedaba un paso crucial: la presentación del proyecto que Clara había preparado con esmero, noches sin dormir y el apoyo silencioso de los que, como ella, habían sido invisibles. Clara no se durmió aquella noche. Repasó cada hoja del dossier, volvió a escribir partes que ya estaban listas, modificó detalles, ajustó frases que no le sonaban suficientemente claras. Quería que todo fuese perfecto, aunque sabía que lo perfecto no existía. No se trataba solo de impresionar a Alejandro o a los inversores, sino de honrar el esfuerzo de quienes confiaron en ella sin condiciones. Pensaba en Javier, en Inés, en Mateo. Pensaba en su abuela, que la observaba cada mañana con la ternura de quien sabe que su niña ya no es la misma. Y sobre todo, pensaba en ella misma, en esa Clara de meses atrás que habría corrido a esconderse al primer desafío y que ahora, con el miedo todavía latiendo en el pecho, estaba dispuesta a hablar frente a todos. La presentación fue convocada para el mediodía. No habría servicio durante 2 horas. Alejandro quería que todos los empleados asistieran, desde los cocineros hasta el personal de limpieza. Nadie quedaría fuera. El salón fue adaptado con sillas ordenadas en filas, una mesa central y un proyector que Clara usaría para mostrar las partes clave del plan. A las 12 en punto, Alejandro tomó la palabra. Agradeció la presencia de todos, recordó brevemente los últimos acontecimientos y presentó a Clara con una frase simple pero poderosa. Hoy, quien les habla no es solo una trabajadora. Es una mujer que eligió no rendirse cuando todo parecía en su contra. Escuchen con atención. Este proyecto puede cambiar nuestras vidas. Clara se levantó con el corazón acelerado. Sus manos temblaban, pero su voz, al comenzar a hablar, salió más firme de lo que esperaba. No intentó impresionar. No usó tecnicismos ni fórmulas complejas. Comenzó contando su historia, cómo había llegado al restaurante, lo que había sufrido, lo que había aprendido. Luego, presentó su propuesta dividida en 4 áreas: bienestar del personal, eficiencia operativa, experiencia del cliente y proyección a futuro. Cada sección tenía ejemplos prácticos, comparaciones con el funcionamiento anterior y objetivos,
realistas. En la parte sobre bienestar propuso pausas reglamentarias, un sistema de rotación de turnos para evitar la sobrecarga, apoyo psicológico para el personal y formación gratuita en distintas áreas del negocio. En la sección de eficiencia, presentó un nuevo sistema de inventario y digitalización de comandas, reducción de desperdicio y reorganización de espacios de cocina y almacenamiento. Para mejorar la experiencia del cliente, propuso un trato más cercano, encuestas de satisfacción y pequeños detalles como música ambiente ajustada, menú adaptado para alergias y una carta rotativa con productos de temporada. Finalmente habló de futuro, alianzas con proveedores locales, eventos temáticos, presencia en redes sociales y la creación de un espacio formativo dentro del restaurante. Al terminar, el silencio fue profundo. Clara sintió el vértigo de quien se lanza al vacío sin saber si habrá red. Pero entonces algo sucedió. Mateo fue el primero en aplaudir, luego Inés. Javier se levantó de su silla y la aplaudió de pie. Y pronto, toda la sala hizo lo mismo. No hubo gritos ni celebraciones eufóricas. Fue un aplauso sentido, constante, largo, como el reconocimiento que solo se le da a alguien que ha trabajado sin pedir nada a cambio. Alejandro se acercó y tomó el micrófono. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una emoción apenas contenida. Clara ha hecho algo más que diseñar un plan. Ha demostrado que el cambio es posible cuando se actúa con coraje. Este proyecto no será perfecto, pero tiene lo más importante, alma, y por eso queda oficialmente aprobado. A partir de hoy, Clara será la nueva gerente general del restaurante. Un murmullo de sorpresa cruzó la sala. Algunos rostros mostraban incredulidad, otros admiración. Clara sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo de pie. Alejandro continuó: no se trata de un premio, es una responsabilidad. Y Clara no está sola. Todos ustedes serán parte de este nuevo ciclo. El pasado no puede borrarse, pero podemos escribir algo distinto a partir de ahora. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La reestructuración comenzó con pequeñas acciones. Se instaló un nuevo software de gestión, se remodelaron algunas áreas, se aplicaron horarios más humanos. Alejandro acompañó todo el proceso, pero fue Clara quien tomó el timón. Escuchaba a cada empleado, solucionaba problemas, tomaba decisiones difíciles cuando era necesario. No buscaba agradar, sino construir algo justo. La reacción de los empleados fue diversa. Algunos abrazaron el cambio con entusiasmo, felices de sentirse por fin parte de algo que los consideraba. Otros, acostumbrados al antiguo sistema, se resistieron un tiempo, pero terminaron adaptándose. Y unos pocos decidieron irse. Clara no los detuvo. Sabía que no todos podían seguir ese nuevo rumbo. El ambiente del restaurante cambió. Los clientes notaban la diferencia. Las sonrisas del personal ya no eran forzadas. El ritmo de trabajo seguía siendo exigente, pero ahora había dignidad. Alejandro, en una reunión privada con Clara, lo resumió de forma sencilla. Antes, la gente venía aquí a comer. Ahora, viene a vivir una experiencia. Y tú hiciste eso posible. Clara no respondió, solo sonrió con humildad. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que los problemas seguirían apareciendo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que todo valía la pena. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su abuela esperándola con una cena sencilla. Carmen la miró con ojos húmedos. Hoy vinieron a buscarme para una revisión médica gratuita. Dijeron que tú lo organizaste. ¿Es verdad? Clara asintió. Forma parte del nuevo convenio de salud que firmamos. Todos los familiares directos del personal tienen derecho a chequeos preventivos. La anciana la abrazó con fuerza y Clara, por fin, permitió que las lágrimas salieran. No eran de tristeza ni de cansancio, eran de alivio, de orgullo, de gratitud. Porque en aquel restaurante donde antes solo había dolor y silencio, ahora nacía algo diferente. Un lugar donde las personas eran más importantes que los números, donde cada voz contaba, donde ella, sin títulos ni privilegios, había demostrado que los sueños, incluso los más humildes,
podían volverse realidad cuando eran guiados por la verdad. Y en ese instante lo supo. La verdad no solo había salido a la luz, se había quedado para quedarse. La reinauguración oficial del restaurante fue programada para un viernes por la noche, coincidiendo con el inicio del fin de semana, cuando las calles de Valencia vibraban con la energía de los paseantes, los turistas y la vida nocturna que caracterizaba al centro histórico. No se trataba de una ceremonia ostentosa ni de un evento lleno de lujos. Clara lo había concebido como un acto simbólico, íntimo pero significativo. Quería que cada detalle reflejara el nuevo espíritu del lugar, sencillo, humano y profundamente auténtico. No habría discursos largos ni fuegos artificiales, solo trabajo bien hecho, respeto mutuo y una nueva manera de entender lo que significaba atender a alguien. Los preparativos comenzaron días antes. La fachada del restaurante fue pintada de nuevo, con colores cálidos y sobrios. Las sillas y mesas fueron reorganizadas para permitir una mejor circulación del personal, pero también para favorecer la conversación entre los comensales. Se diseñó un nuevo menú con la ayuda de todo el equipo, incluyendo opciones vegetarianas, platos tradicionales reinterpretados y productos de temporada de agricultores locales. Incluso se incorporaron vinos de bodegas pequeñas de la región, cuidadosamente seleccionados por Javier, que había trabajado en varias cocinas antes de llegar allí. El personal estaba vestido con uniformes nuevos, no por protocolo, sino por comodidad. Clara había insistido en que cada uno pudiera elegir entre diferentes opciones según su cuerpo y su estilo. La ropa ya no era un símbolo de sumisión, sino una extensión del respeto propio. Durante la tarde del evento, el salón se llenó con una mezcla de nerviosismo y emoción contenida. Algunos empleados repasaban sus funciones con esmero, otros reían nerviosamente en la cocina, y en medio de todos, Clara supervisaba en silencio, con la mirada atenta y el corazón latiendo con fuerza. Una hora antes de abrir las puertas, Alejandro llegó acompañado de algunos de los inversores. No venían como superiores, sino como aliados. Saludaron al equipo con familiaridad, sin jerarquías forzadas. Alejandro se acercó a Clara y le entregó una pequeña caja. Ella la abrió con sorpresa. Dentro había un colgante con una pequeña llave de plata. «No es un regalo cualquiera», dijo él. «Es la llave simbólica de este nuevo lugar, no porque lo poseas, sino porque tú abriste la puerta a lo que ahora somos». Clara la sostuvo entre los dedos con delicadeza. No dijo nada, solo asintió con gratitud profunda. Y entonces, como si el universo supiera que faltaba algo, la puerta del restaurante se abrió y apareció una figura que hizo que el tiempo se detuviera por un instante. Era Carmen, su abuela, acompañada de una trabajadora social que Clara había conocido en uno de los programas de salud comunitaria que había impulsado. Iba vestida con una blusa clara, un pañuelo en la cabeza y una sonrisa que no necesitaba palabras. Clara corrió a abrazarla. No fue un gesto de ternura infantil, sino un abrazo de mujer a mujer, de nieta a matriarca, de agradecida a quien lo había dado todo. Carmen miró a su alrededor con ojos curiosos. «Así que este es el lugar del que tanto hablas», dijo con su voz suave. «Está bonito y huele como si la comida fuera de verdad». Rieron juntas. Clara la guió hasta una mesa especial, ubicada cerca de una de las ventanas decorada con flores frescas. Era la primera vez que Carmen visitaba el restaurante desde que Clara trabajaba allí. Y no venía como espectadora, sino como testigo de una transformación que era también suya. A las 8 en punto, las puertas se abrieron al público. El comedor comenzó a llenarse de vecinos, antiguos clientes, algunos periodistas locales y personas que habían seguido la historia por redes sociales. El ambiente era cálido, casi familiar. Los empleados trabajaban con eficiencia, pero también con alegría. Se notaba en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que atendían, sin prisa, pero sin descuidar ningún detalle. La cocina funcionaba como un engranaje bien afinado. Los platos salían a tiempo, bien presentados, con sabores que hablaban de raíces, de esfuerzo y de identidad.
Durante la noche, varios clientes se acercaron a Clara para felicitarla. Algunos eran rostros conocidos que recordaban los tiempos en que ella era solo la chica callada de las mesas del fondo. Otros eran nuevos, atraídos por la historia que se había esparcido como un susurro poderoso entre quienes aún creían que los lugares podían cambiar cuando las personas cambiaban primero. Clara escuchaba cada palabra con humildad, agradecía, sonreía, se disculpaba si algo no estaba perfecto. Pero por dentro, una parte de ella observaba todo como si fuera un sueño que por fin cobraba cuerpo. Alejandro la observaba desde una esquina del salón. No intervenía, no lideraba, no daba órdenes, solo miraba. Y en su rostro había una expresión que Clara aún no conocía del todo: orgullo ajeno. No ese que nace del logro propio, sino del logro de otro que has apoyado en silencio. Cuando se cruzaron, ella se acercó y se quedó frente a él unos segundos. «¿Sabes?», dijo Clara. «Pensé muchas veces en rendirme, incluso después de empezar todo esto. Pero ahora entiendo por qué no lo hice». «¿Por qué?», preguntó Alejandro. «Porque nunca fue solo por mí, fue por ella», dijo señalando a su abuela. «Por Javier. Por los que nadie miraba. Por los que no sabían que tenían valor». Alejandro asintió. «Y ahora todos lo saben». «No todos», dijo Clara. «Aún falta uno». Alejandro frunció ligeramente el ceño, sin entender. Clara entonces lo miró a los ojos con esa claridad que solo tienen quienes ya no temen lo que piensen de ellos. «Tú también necesitas saberlo. Esto que hiciste no fue solo una inversión, fue una reparación, algo que quizás ni tú sabías que llevabas buscando». Alejandro se quedó en silencio. Clara no insistió. Volvió al salón a supervisar, a recoger platos, a preguntar a los clientes si todo estaba bien. No necesitaba grandes discursos. Su forma de agradecer era el trabajo bien hecho, el respeto multiplicado en cada gesto. La noche terminó con un aplauso espontáneo. Nadie lo había organizado. Simplemente comenzó en una mesa del fondo y se extendió hasta llenar el salón. Un aplauso sin palabras, sin protocolo, sin destinatario específico. Era para todos, para Clara, para el equipo, para los que resistieron, para los que apostaron por un cambio que parecía imposible. Clara cerró el restaurante entrada la madrugada. La última en salir fue Carmen, que caminaba con paso lento pero seguro, apoyada en el brazo de su nieta. «Ahora sí entiendo», dijo, al salir. «No era un trabajo, era tu camino». Clara no respondió. Solo la abrazó de nuevo, como si necesitara grabar ese momento en la piel. Al mirar atrás hacia el restaurante, ahora en silencio, comprendió que lo que habían vivido no era solo una transformación profesional. Era un renacimiento, un volver a empezar desde otro lugar, más firme, más verdadero. Y por primera vez, Clara no se preguntó qué vendría después, porque ya no caminaba hacia el futuro con miedo, sino con propósito. Sabía que aún quedaban cosas por descubrir, que la historia aún no estaba completa. Y en ese silencio cargado de sentido, supo que Alejandro aún tenía algo que decirle, algo que estaba pendiente desde el principio, y que cuando lo hiciera, cambiaría no solo su historia, sino la forma en que entendía todo lo vivido. La reinauguración del restaurante marcó un antes y un después en la vida de Clara, pero también en la vida de quienes la rodeaban. Pasaron los días y la rutina fue volviendo, aunque ya nada tenía el mismo sabor. Las jornadas seguían siendo largas, los turnos exigentes, los imprevistos constantes. Sin embargo, todo se vivía desde otro lugar. El equipo comenzaba a trabajar como un organismo vivo, consciente de que el bienestar de uno afectaba al todo. Había discusiones, sí, pero también resolución. Había presión, pero sin miedo. Lo más importante, quizás, era la certeza de que aquel lugar ya no era una trampa, sino una posibilidad. Un espacio donde la dignidad no era un lujo, sino la base sobre la cual se construía cada decisión. Alejandro visitaba el restaurante con menos frecuencia. Confiaba plenamente en Clara, y ella había demostrado que podía sostener la estructura sin su supervisión constante. Sin embargo, cada tanto aparecía, siempre discreto,
siempre observador. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era para señalar detalles que nadie notaba o para agradecer con sencillez algún cambio que mejoraba la experiencia de clientes y trabajadores. Clara lo respetaba profundamente, pero había algo que aún no comprendía del todo. Sentía que Alejandro no había cerrado su propia historia, que algo en él seguía latiendo con intensidad, como si aún necesitara decir algo importante. Una tarde, después de haber cerrado una jornada especialmente agotadora, Clara estaba en su oficina ordenando papeles. Quedaba poca gente en el local. Algunos empleados terminaban de limpiar la cocina. Carmen ya se había ido a casa, acompañada por Mateo, que solía ofrecerse para acompañarla cuando Clara tenía que quedarse más tiempo. La oficina estaba en silencio, iluminada por una lámpara de escritorio y el sonido lejano de la ciudad que comenzaba a calmarse. Fue entonces cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Levantó la vista y vio a Alejandro. «¿Tienes unos minutos?», preguntó con esa voz tranquila que ya le era tan familiar. «Claro, pasa», respondió ella cerrando la carpeta que tenía entre manos. Alejandro se sentó frente a ella, no como empresario, no como socio, sino como alguien que había decidido quitarse por fin una armadura invisible. Clara lo notó de inmediato. Su postura era distinta. Sus ojos estaban más húmedos, más abiertos. «Quiero contarte algo que llevo guardado desde el primer día que te vi aquí», empezó él sin rodeos. «No porque no confiara en ti, sino porque no estaba listo, porque necesitaba ver si lo que sentía era real o solo una proyección». Clara no dijo nada. Sabía que ese momento había tardado en llegar, pero también entendía que no se forzaban las revelaciones profundas. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar. «Cuando era niño, vivía con mi madre en un barrio no muy lejos de aquí. Ella trabajaba en varios sitios, pero el que más recuerdo era un restaurante muy parecido a este. No tenía nombre famoso ni comida excepcional, pero era el lugar donde ella pasaba más horas que en casa. Yo la veía llegar de madrugada, con las manos hinchadas, los ojos rojos, la espalda encorvada. Nunca se quejaba, jamás. Siempre decía que lo hacía por mí, que algún día yo tendría una vida distinta. Y así fue. Estudié, trabajé, emprendí, pero cada vez que me sentaba en la mesa de un restaurante, la veía a ella. En cada camarera que no era vista, en cada empleado que servía con resignación, hasta que un día simplemente dejé de ir a restaurantes. Clara escuchaba sin pestañear. Sabía que ese dolor no era una metáfora. Lo sentía en cada palabra. Pasaron los años y comencé a invertir en otros rubros. Me volví exitoso. Pero nunca cerré esa herida. Nunca entendí por qué, con tanto esfuerzo, mi madre nunca pudo salir de ese círculo. Un día, caminando por el centro, terminé aquí. No planeaba entrar, pero vi la puerta entreabierta y a ti con el delantal en la mano, cansada, pero con una luz que no entendí al principio. Entré, pedí algo de comer, y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me miraba sin filtros, sin segundas intenciones. Que me atendías con respeto, no por obligación, sino porque así eras tú. Esa noche, cuando salí, supe que había encontrado algo que mi madre nunca tuvo. Una posibilidad. Clara sintió las lágrimas acumularse en los ojos, no por compasión, sino por comprensión, porque ahora todo cobraba sentido. Desde entonces comencé a venir no solo por la comida, venía a comprobar si eras real, si tu dignidad no era una excepción. Y cada vez me lo confirmabas, por eso decidí intervenir. No para salvarte, sino para darte lo que a mi madre jamás le dieron, una oportunidad. Ella murió sin saber que valía más que todo lo que le hicieron creer. Y tú, Clara, me mostraste que ese valor existe, que puede florecer si alguien lo cuida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara. Alejandro no se movió, solo la miraba con esa mezcla de admiración y nostalgia que no necesita palabras para explicarse. «Gracias», susurró ella por fin. «No por lo que hiciste, por mí, sino por honrarla a ella, porque en todo esto ella también estuvo presente». Alejandro asintió. «Lo sé». Cada día se quedaron en silencio.
No hacía falta más. Las palabras ya habían dicho lo esencial. Clara se levantó, rodeó el escritorio y se acercó a él. Lo abrazó sin pensar. No como quien agradece un favor, sino como quien reconoce en el otro una verdad compartida. Ese abrazo no fue romántico ni frágil. Fue un lazo sellado por la vida, por el dolor transformado en acción, por la historia que ahora unía a dos personas que antes no se conocían, pero que habían esperado toda una vida para cruzarse. Esa noche, al salir del restaurante, Clara miró hacia el cielo de Valencia. Estaba despejado, con una luna que lo iluminaba todo. Caminó con pasos lentos hasta la parada del autobús. No tenía prisa. Por primera vez en su vida, no sentía que debía correr para alcanzar algo. Lo había alcanzado ya. No era el cargo ni el restaurante. Era algo más profundo. La certeza de que había sido vista, reconocida, y que a través de su lucha otras también lo serían. Porque a veces todo lo que alguien necesita es ser tratado con dignidad para florecer. Y Clara, por fin, había florecido. No como un milagro, sino como resultado de una verdad persistente. Cuando alguien cree en ti, el mundo cambia. Y cuando tú crees en ti misma, el mundo se transforma para siempre.